Hola mis amigos, en esta ocasión les voy a explicar cómo podemos hacer un insecticida natural que es muy efectivo en el cuidado de nuestras plantas. Aquí arriba les dejo el link sobre los cuidados y la reproducción de este árbol. Se recogen hojas o semillas de neem. Este árbol, entre sus características principales, es la de ser repelente. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, donde verás más videos relacionados con este tema. Aquí cortamos algunas ramas del neem. En este caso yo cogí 8. Estas son las hojas que acabamos de cortar. Aquí corté las ramas, 2, 4, 6, 8 ramas. Estas ramas las voy a lavar un poco para que no esté con polvo. Y la voy a colocar en este litro de agua que tengo. Vamos a lavarlas. Ya ahora que tenemos lavadas las hojas, lo que hacemos es hacer así, doblarlas y la vamos a colocar en este litro de agua. Vamos a aplastarlas un poco y las vamos triturando con nuestras manos. Ya, miren cómo lo hemos aplastado, lo hemos triturado con nuestras manos. Ahora esto lo vamos a dejar reposar de 24 a 48 horas. Pero para eso, y lo vamos a tapar. Bueno, aquí ya tenemos el agua después de 48 horas. Lo que vamos a hacer es cernir el agua y la vamos a colocar en otro recipiente para luego colocarla aquí y regar nuestras plantas. Bueno, aquí ya cernimos el líquido, miren cómo está. Lo vamos a colocar en este recipiente. Y con esto vamos a proceder a regar nuestras plantas. Esta aplicación la podemos hacer cada 15 días. Tenemos que ir arriba en las hojas y abajo. Las características de repelente se le da su olor característico, que es desagradable para los insectos, y de igual manera irrita su cuerpo. Es por eso que se preparan infusiones con las hojas, semillas e incluso de la corteza. El neem tiene ciertas sustancias que por un lado inhiben el desarrollo de los insectos, impide que los insectos depositen sus huevos, ya que los olores los repelen, y de igual manera su toxicidad irrita el cuerpo del insecto. Hay que tener en cuenta que este insecticida natural no mata a los insectos, sino que los repele. Bueno, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta la próxima.